Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5 en este lunes gris, este lunes de lluvia, un día de lluvia que es el primero de varios según los registros de AccuWeather, y uno trae una sensación de que no va a ser una buena semana, que va a arrancar todo mal porque son varios días de lluvia, y uno revisa el estado del tiempo y ve más nubes y más lluvia y yo qué sé, y se pone medio raro, pero para solucionar esos temas, esas percepciones, vamos a darle la bienvenida al psicólogo Santiago Coitiño, que es un placer tenerlo en vivo aquí en la mañana de la 98.5. Santiago querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Mario. Yo veo, sigo mirando el estado del tiempo y está todo mal, hoy nos va a ir mal, hoy está complicado. Como que tira un poco para abajo. Bueno, bien, vamos a empezar por ahí. Sáqueme de este pozo. Va a ver de acá y estamos a la altura y si bien hay árboles de hojas verdes, por suerte acá hay un montón que todavía están en pleno invierno y no han brotado sus hojas, y veo todo un paisaje que no. Hoy va a ser un mal día. Ahí va. Pues yo te puedo decir que, por ejemplo, bueno, cuando viene el agua, Sí. el agua sirve para limpiar todo lo malo que ha pasado, y que de Ajá. repente puedo estar en casa tomando un cafecito calentito, ¿no? Si puedo, obviamente, o Sí, del sí. trabajo, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, en la idea de hoy es hablar un poco de eso, de cómo a veces la manera en que interpretamos ciertas Claro. cosas nos juegan a favor o nos juegan en sirven, contra. o nos juegan un poquito en contra y en realidad no son tan útiles. Claro, igual el Mario que lo recibió era un Mario fingido, Obvio. tratando de actuar un poco, porque ya tengo el cafecito acá y está al mal tiempo buena cara, ese es el lema, ¿no? Pero siempre nosotros tratamos de poner situaciones que son o comunes o recurrentes y que tienen soluciones fáciles o por lo menos tratables, o por lo menos que te hagan ver que se puede dar vueltas ese partido, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Claro. Porque claro. si nos ponemos en negativo y vos decías, no un cafecito, y ahora me traigo el café, y como rompí la manijita la semana pasada de la taza, lavándola, me estoy quemando las manos y digo, qué mal día, porque ni el café me soluciona, me está quemando los dedos, ¿no? Lo mirás por todos lados. Entonces esa percepción hay que trabajarla. Claro, o siempre me sale todo mal, o siempre cuando voy a hacer algo que me gusta me sale mal, y de repente fue hoy particularmente lo que sucedió. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de esto, que son justamente lo que se llaman distorsiones cognitivas o ideas irracionales. Que en realidad nos pasa a muchos en menor o menor escala, en mayor o menor escala, y no es algo que se tenga que focalizar solamente en algún trastorno o algún síndrome, que también están presentes, pero mucho de esto vamos a ver que en realidad es cuestión cotidiana de muchos de nosotros cuando estamos un poco con esas defensas un poco bajas, llamémosle de alguna manera, ¿no? Bueno, son defensas sensoriales un poco bajas, uno está como negativo a la percepción, ¿cómo se podría...? Y a veces, viste que hay momentos en nuestra vida que por algún cambio, por algunos factores medios estresantes, estamos un poco un poco más debiluchos de alguna manera, claro. Y se nos puede filtrar alguna cosita que no nos haga muy bien, ¿no? O que no venga tan a favor. Lo importante es tenerlo presente, y que no sea algo continuado, algo que siempre se dé de la misma manera y que siempre nos esté complicando la existencia o la manera en que nos vinculamos o los objetivos que queremos lograr. Eso que nosotros mismos nos ponemos tipo las orejeras esas que ponen a los caballos, que solo miran para adelante o solo se enfocan en una cosa y como eso es malo, creemos que todo su alrededor está malo sin enfocar en otro lado. Bueno, por ejemplo, sí, hay distintos tipos de ideas irracionales que vienen en base a esto, pero vamos a entender más o menos para que la gente vaya como asimilando por dónde va el tema. Me pongo ansioso y va a ser un mal día en serio. Vamos arriba. Bueno, estos conceptos, ¿no? Como decía recién, que suena un poquito raro, ¿no? Esto de distorsiones cognitivas, ideas irracionales, vienen para que sepan, de la psicología cognitiva, que tiene como base
Esto se basa en la idea de que cómo nos sentimos nosotros, o sea, nuestra emocionalidad, no sucede en base a los acontecimientos en sí mismos. Es decir, lo que nosotros sentimos no está directamente relacionado en lo que nos sucede directamente o lo que pasa en el mundo, sino en la manera en que interpretamos lo que sucede. Ajá. Por eso es que empezamos con esto de la lluvia, que uno puede pensar que empezar el lunes con un día así es lo peor del mundo, claro. o que uno que de repente el café le salió mal en la mañana ya generalice de que siempre le pasa todo mal. Entonces no es el café en sí mismo, sino la interpretación, claro, que se le hace a eso. Claro. Entonces desde ahí viene estas ideas que uno se hace, estas interpretaciones, que por eso se llaman desadaptativas o distorsionadas o irracionales, porque de alguna manera no nos sirven, nos generan problemas, nos generan de una manera desadaptativa de afrontar el día, de encarar el laburo, de relacionarnos con un compañero, con la pareja, con las amistades, ¿no? Entonces viene por acá. Entonces estos autores, que son Aaron Beck y Albert Ellis, ¿no?, que son como los padres de esta psicología cognitiva, de alguna manera agruparon o se empezaron a dar cuenta que hay ciertas ideas de este estilo que son como muy prevalentes, como que siempre suceden de la misma, como van desde la misma mano, ¿no? Como que siempre se repiten los mismos mecanismos, de alguna manera, en estas interpretaciones. Como te decía también, muchas de estas interpretaciones están muy ligadas a la aparición de ciertos trastornos, ¿no? Como depresión o lo que sea, que son constantes, son muy rígidas y pasan siempre. Claro. Pero como te decía, nos puede pasar a todos en diferentes etapas de la vida, o cuando estamos un poco, ¿no?, como te decía, un poco con las defensas un poco bajas. Claro. Entonces está bueno, percibirlas, distinguirlas, ver por dónde van, cómo se manifiestan, y si es algo continuado, que constantemente tenemos o caemos en las mismas trampas o caemos en las mismas dificultades, bueno, ¿qué hacer de alguna manera? Eso se diferencia, Santiago, eso se diferencia, eso es personal evidentemente, pero se diferencia en algo de ese, no traté de buscar un término mientras vos hablabas para que no sé, pero el verdadero trancapelotas, que vos cada cosa que le mostrás, él tiene un pero o algo que no está bien. Compré una bicicleta para entrenar, pero con esos pedales no ven yo qué sé, estoy pensando cambiar auto por una camioneta, pero viste que las picaba atrás, son abiertas. Yo qué sé, ¿no? Viste que hay esos tipos que parece que fueran con los que te generan esa opinión, pero hacia los terceros. Esto que estamos hablando es el que se autosabotea, ¿no? Es el que voy a cambiar por una pick-up y así, pero atrás es abierta, ¿no? Y capaz que capaz que es una mala experiencia. ¿Cómo se separa eso? Exacto, es una interpretación más a nivel personal. Ahí está. Viste, cuando uno ya es comunicándole tu intención a otro, a veces también funciona con el otro, ¿no? Muchas veces sobre todo que ahora lo vamos a ver, hay ciertas ideas irracionales que vienen por el lado de las cosas deberían ser de una manera, o que tal persona debería de actuar de una manera, por ejemplo. Entonces vamos a empezar por esa, que ya más o menos entramos en el tema. Entramos en calor. Por ejemplo, cuando una de las ideas irracionales que se identifican es esta, ¿no? Por ejemplo, la constante presencia de los debería, por ejemplo. Claro. Mi pareja o la persona con la que me estoy vinculando debería escribirme siempre, o yo sé que llego al trabajo, entonces debería de haberme avisado, o no sé, a nivel más personal, por ejemplo, yo lo que tengo, o sea, debería de salvar todos los exámenes, o debería de completar la carrera para que esté todo bien con mi familia. Entonces, el debería en sí es como una exigencia, las cosas no deberían ser, las cosas son como son. Y en todo caso nos gustaría determinadas cosas. Claro. Cuando uno impone siempre el debería, ya hay una, como base ya hay una falta, hay una cosa que debería y no está haciendo. ¿No? Entonces desde ahí ya hay una emocionalidad un poco negativa también. O sea, si yo pienso que las cosas deberían, o que tal persona debería de actuar de tal manera, desde la base no está actuando como debería, entonces en vez de manifestar, por ejemplo, que me gustaría que sucediera, ya voy, por ejemplo, con el reproche.
¿no? Exactamente, porque parece tonto conjugar dos verbos diferentes, poniendo casi lo mismo, pero la importancia o la responsabilidad que tiene el deber del gustarme, ¿no? Claro. Cómo a veces nos exigimos, en lugar de decir, me gustaría tener más tiempo para usar esa bicicleta que decían que los pedales eran feos, debería tener tiempo, entonces uno se exige, por ahí no logra el tiempo igual, porque eh, en fin, el día le resulta por otros lados y no es la misma la presión de que cómo me gustaría tener un rato para entrenar en la bici o debería tener un rato de entrenar en la bici, como que hay una exigencia más potente, me parece. Totalmente, totalmente. Y estamos hablando de lo mismo o interpretando lo mismo, pero con una exigencia tremenda en cuanto a la responsabilidad. Sí, ahí va. Si bien en el lenguaje puede haber una sutileza que estamos cambiando Claro, palabras, desde dónde sale esa interpretación es lo que hace la diferencia y lo que genera la emocionalidad. claro. Lo que genera la emocionalidad y en base a eso lo que genera también la conducta. Entonces, como decíamos recién, si yo pienso que yo debería de salvar todos los exámenes, ya hay una autoexigencia, pueden aparecer niveles de ansiedad, ¿no? Y esos niveles de ansiedad, dado ese tipo de interpretación de lo que está pasando, me puede llevar a no estar totalmente suelto o no tener todas las herramientas, ¿no?, cognitivas suficientes para realmente poder estudiar, ¿no? Hablamos en otras columnas que, por ejemplo, que la ansiedad afecta mucho la atención, afecta mucho la memoria, uno no se puede concentrar, y esto puede venir dado justamente por cómo estamos interpretando eso que está pasando. Exactamente. O como te decía, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel vincular, es decir, mi esposo no debería de, no sé, avisarme cuando llegó, o mi novia o mi novio debería haberme escrito antes de irse a dormir, ponele. Y en esa también, en esa interpretación hay una exigencia, ahí pueden surgir temores, interpretaciones, entonces como no hemos querido y debería de escribirme, yo mañana tampoco le voy a escribir, ¿no? Y vienen todas esas cosas, cuando en realidad todas estas interpretaciones lo que tienen, y a lo que se apunta en realidad, es que a veces no son comprobables, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo debería, y como otras cosas que vamos a hablar de ahora, lo que caracteriza todas estas ideas irracionales son que de alguna manera no están siendo objetivas, no estoy comprobando en realidad, no sé si en realidad a otra persona le pasó algo, se durmió, no tenías ganas, sí. O fue solo hoy que me mandó un mensaje. O fue solo hoy, o el café en realidad es algo que me pasó solamente hoy también. Claro. Entonces a partir de ahí van a surgir, o surgen de alguna manera, distintas tipos, que ahora lo vamos a ver, distintos tipos de ideas irracionales. Sí. Uno de ellos es el debería, pero hay muchos más. Antes de entrar en los diferentes tipos, porque me da una sensación de que capaz que podemos plantearlo de manera más gráfica, cuando tiene que ver con cuestiones de contexto más estético que de salud, como por ejemplo, me gustaría hacer tal, o comer tal alimentos o hacer tal tratamiento para sentirme mejor, y no solamente que estás con esa cuestión de que del gustaría pasa a ser debería, ¿no? En percepción, no en verbo, en percepción, y a su vez estás en esa situación de que no haces el tratamiento que tendrías que hacer, los resultados obviamente no son positivos, por lo menos son incambiados o peores, y la presión de que estás permanentemente en el me gustaría que suceda. Por eso, cuando vos hablas de la ansiedad, ¿se puede dar en esos casos? Digo, porque es una de las cosas más recurrentes. Quiero bajar 10 kilos o tonificar el cuerpo de tal forma, pero no hago nada, sigo comiendo bizcochos porque no tengo tiempo de sentarme a comer, o sigo comiendo todo el pan porque es más rápido, me lo llevo y lo como en un ratito sentado en la plaza. Y a su vez, al no ver resultados, ahí es donde puedo arrancar ese círculo de ansiedad con respecto a lo que yo quiero, lo que hago, que entre lo que quiero y lo que hago no tengo la percepción de que lo estoy haciendo bien, y al momento del resultado, esa cuestión de generar la ansiedad o ver que está todo mal.
Ujú. A ver, Te la compliqué bien, ¿eh? ¿qué pasa? No, viene bárbaro, viene bárbaro. ¿Qué pasa en este sentido, por ejemplo, que vos hablabas más bien de lo estético? Estoy esperando el mensaje que me digan, no hagas terapia, hacer remota. ¿Qué pasa con el debería? Muchas veces el debería, por ejemplo, en la cuestión estética, como vos decís ahora, el tema es de dónde viene la exigencia. Claro. Si viene desde uno mismo, si viene por un lado, si viene por la familia, si viene por la sociedad. Sí, por estereotipos. Por estereotipos, lo que sea. Es muy distinto al quiero, porque en realidad si uno dice, bueno, quiero estar mejor físicamente, quiero sentirme con más energía, quiero, no sé, empezar un nuevo hábito más saludable. El quiero, bueno, viene por mí, hay cosas que tengo que hacer, obviamente, para llevarlos a cabo, no es que mágicamente uno cambie un hábito de un momento a otro, sino que hay ciertos pasos para hacerlo, ¿no? Que uno los tiene que intentar cumplir de alguna manera, pero no en base a esa exigencia muchas veces externa. Claro. Ahí es cuando viene la diferencia, de cuando esa diferencia de que, bueno, yo lo hago porque quiero, porque me gusta, porque yo quiero sentirme mejor, y otra cosa es decir, bueno, yo para ser aceptado mejor socialmente debería ser más delgado, o debería tener el pelo de tal manera, o ser más alto, ser más bajo, ser musculoso o no ser musculoso. Ahí es cuando nuestra interpretación del debería para tal cosa, que no es mía, es decir, no es un querer, no es un deseo, no es una intención, sino es un debería, ahí es cuando la cosa empieza a distorsionarse, porque yo empiezo a hacer cosas que en realidad no quiero hacer. Correcto. Sino que están basadas en una exigencia. Muchas veces, repito, hay que ver de dónde viene en realidad esa exigencia. Claro, está bien, viste que es un tema de percepción siempre. Claro, o sea, exactamente. Es cómo se distorsiona esa percepción. Por eso capaz que vamos a los puntos y porque quería enmarcarlo en el tema de que tanto uno mismo es el primero que puede llegar a ser su propio saboteador de cuestiones por interpretarse mal lo que uno mismo quiere imponerse o quiere exigirse. Entonces es como complejo a veces es como complejo ponerlo en palabras de quien no está en el tema, ¿no? De quien no es profesional de esto. Por eso te tiro estos enredos para desenredar, y lo haces muy bien, Bueno, bárbaro. Pues sí, la idea es que se entienda, y obviamente que si no se entiende lo volvemos a repetir, obviamente. No, y también para agregar un poquito eso, no solamente el autosabotaje que uno se hace con uno mismo en base a cómo interpreta las cosas que deberían ser, sino también tener en cuenta a ver si uno se está haciendo cargo. Esto lo dije recién, pero es bastante importante también puntualizarlo. A ver si uno se está haciendo cargo de exigencias que no son las propias. Es decir, no es que uno mismo también se autosabotea, sino que en realidad el sabotaje también viene por algo externo a uno, y uno también poner ese límite, ¿no? Muchas veces viene por ahí, que no es algo fácil, ¿no? Que uno no es como soplar y hacer botella. Y más hablando del tema de las interpretaciones, es como lo interpretás también. Capaz que vos creés que es interno y es totalmente de afuera, también, que te llega también. En ese sentido sí, puede pasar o no. En ese sentido puede pasar que nosotros tengamos la idea de que alguien nos exige algo y en realidad no está sucediendo. O puede ser que sí, en realidad, otras personas externas a nosotros tengan esta idea de que, no sé, se da mucho a veces, ¿no? Se da en ciertas familias, que sobre todo padre e hijos, ¿no? De que mi hijo debería, yo qué sé, comportarse de tal manera, o estudiar, y cosas, ¿no? También con esas exigencias que a veces ni siquiera vienen ni del mismo padre. Ni hablar. Que les transmite a sus hijos, ¿no? Entonces ahí también hay que ver que a veces no solamente se trata de deberías totalmente ilusorios, sino que a veces sí hay una imposición de padres, de la sociedad, de parejas, de amigos, de lo que sea, que sí existen, pero bueno, uno también tiene que empezar a, bueno, defenderse o diferenciar sobre todo lo que es las exigencias del mundo con lo que uno de verdad le hace bien y lo disfruta y lo que quiere hacer. Bien. Por ejemplo, hay otras tantas también. Obviamente, ¿qué pasa? Decimos que hay algo también importante aclarar. Decimos que
nuestra emocionalidad se basa en base a nuestra interpretación, pero obviamente que no siempre, ¿no? Esto también está bueno aclararlo. Si de repente fallece un conocido, un ser querido muy cercano, dejamos con la pareja, ¿no? Claro. Obviamente que nuestra emocionalidad va a venir dada el acontecimiento, Claro. ¿sí? Claro. Pero de una manera objetiva, es decir, sucedió esto de manera objetiva y se da en base a algo razonable, es decir, lo opuesto a lo irracional, Claro. que es que hubo un vínculo, que hubo un cariño y que hay un ser amado que ya no va a estar, básicamente. Claro. Entonces ahí sí, el acontecimiento afecta emocionalmente a las personas, pero es algo que es necesario que duela, ¿no? El duelo es necesario transitarlo, es sano que suceda, pero no viene dado por una idea interna, por una película interna que en realidad se diferencia de la objetividad o de lo que uno realmente le hace bien. Aclarar un poquito eso, Claro. Eso también, ¿no? No es que seamos solamente interpretaciones, ¿no? Sino que hay que saber más o menos distinguir. Después, en cuestión a esto, también, por ejemplo, otra de las ideas irracionales viene mucho, como vos decías, por el lado de esta idea de focalizar, ¿no? Como decías, de los caballos, ¿no? Que solamente ven ciertas partes de las cuestiones. Que da amplitud en la visión de las cosas. Exactamente, que por ejemplo solamente magnificamos aquellas ideas o magnificamos aquellos hechos que vienen ligados a nuestros temores, por ejemplo, no sé. Tenemos mucha tendencia o tenemos ciertas ansiedades con, pongámosle, con el vínculo con la pareja también, y de repente, no sé, tenemos como esta idea también irracional de que tal vez que no quiere hacer, de que no nos quiere tanto o no quiere hacer algún tipo de daño, y de repente magnificamos aquel hecho puntual, ¿no? Aquel hecho puntual donde capaz que nos habló un poco mal y minimizamos las 20 veces o todas aquellas veces que la pasamos bárbaro. Claro. ¿No? Esa focalización en el problema y esa minimización también de los aspectos más positivos. Esto viene dado también porque magnificamos aquello que va conectado con nuestro mayor temor y con nuestra mayor inquietud. Desde ahí también es que se conecta que muchas de estas ideas y estas tendencias a pensar de tal manera, a veces viene también un poco conectado con nuestra personalidad, claro, ¿no? Hay ciertas personas que son más temerosas que otras, y bueno, y muchas veces se da mucho esta tendencia. Después, por ejemplo, otra tendencia, otras ideas irracionales es esta idea de la lectura del pensamiento, de decir, bueno, en realidad yo sé por qué esta persona me dijo esto, o sé lo que no me está diciendo, o sé por qué no vino, o en realidad, ¿no? Esto de creerse que uno sabe lo que el otro también está pensando sin comprobar. Y esto, volvamos al principio, la interpretación, nuestro pensamiento lleva a nuestras emociones. Entonces, si yo caigo en esto, ¿no? De que en realidad sé las malas intenciones, o sea, sé lo que el otro está pensando, sé por qué no hizo, por qué no dijo, y esto empieza a generar emociones negativas, después va a empezar a generar conductas también desadaptativas. Claro. Aparte, yo sé por qué no vino a esta reunión, porque él quiere el cargo de... Y entonces está haciendo, mientras yo estoy acá, dando el 200%, está manipulando para quedarse con el cargo. Y ahí empieza ya una confrontación sin ninguna prueba tangible. Exacto. Y bueno, en este caso también, la comprobación mínimo va a ser indispensable. La comunicación, el hecho de preguntar, de saber, justamente para no caer en estas ideas, de no caer en emociones negativas y después caer en conductas también desadaptativas, es decir, no vincularme más con otra persona, dejar de invitar, no dejar de vincularme, lo que sea, o hacer acciones un poco más para molestar al otro, que en realidad, pensando en la intención de que el otro me quiso molestar a mí, yo lo que hago es, redoblo la apuesta, y hago que el otro también se sienta mal, cuando en realidad nunca hubo tal intención. Santi, y en esta cuestión,
¿siempre hay una visión catastrófica de la cuestión? ¿O hay alguien que se transforma en ser un ser muy paloma, de que todos son buenos y la distorsión es a la inversa? ¿Se da eso de que está divino, bueno, pero se te cayó encima el techo? Bueno, pasa que estaba bueno porque así lo cambiábamos. No sé, hay esas cuestiones, hay esos extremos, o viene más por el lado de que todo me va a salir mal, todo está complicado. Lo que hablábamos hoy, el día gris, ¿es porque va a ser una semana muy mala, o qué bueno estar regando las plantas sin necesidad de que yo tenga que desarrollar la manguera? ¿Hay algo? ¿Cómo se interpreta eso? Entiendo, creo que entiendo por dónde vas. Claro. O sea, no se trata de evitar emociones negativas, no se trata de siempre estar de buen humor, ni se trata de no molestarse, ni sentirse frustrado a veces, no se trata de evitar las emociones negativas, se trata de evitar los pensamientos distorsionados, se trata de evitar la objetividad del asunto de alguna manera, que de alguna manera nos van a ocasionar emociones negativas, pero casi siempre generan emociones mucho más negativas que aquellas situaciones más objetivas. Es decir, si yo perdí el examen, no es que no puedo sentirme mal o no puedo sentir frustrado o lo que sea, pero si yo perdí el examen y empiezo a decir, siempre pierdo el examen, nunca me va a ir bien, claro. soy un desastre, todo me sale mal, ¿no? Esta como intención de generalizar, esta intención catastrófica del asunto, esto magnificar todo, ¿no? Empieza en el mundo de las ideas, claro, ¿no? Porque de repente que es contrastable con la realidad. O sea, vos perdiste un examen ahora, el último capaz, pero en realidad has salvado 5, has salvado 10. Exactamente. O capaz que te ha ido bien en otras cosas, no es que has salvado 10.000 exámenes, pero has sabido conseguir un laburo, has sabido, yo qué sé, arreglar cosas, no sé, en tu casa, has sabido, afrontar situaciones difíciles, vitales, es decir, que no es que todo te salga mal, no es que es un desastre, no es que tu valor dependa de ese examen, ¿no? Es como que esa visión focalizada, catastrófica, de alguna manera no es objetiva, no es tan real y genera emociones a veces muy negativas, y de nuevo, estas emociones negativas llevan a ciertas conductas. Es decir, como puede ser, si yo realmente me creo que soy un desastre, que no voy a poder salvarlo nunca, que toda mi integridad, ¿no? Y toda mi valoración depende de eso, seguramente deje todo, me dedique a otra cosa, me encierre en mi casa, se presenten oportunidades X y no las sepa aprovechar, ¿no? Todo en base a la interpretación que hago de lo que sucedió. Entonces viene por ahí, no viene tanto por estar siempre de buen humor y para arriba, sino que las emociones vengan desde un lado más objetivo, claro, y funcional, llamémosle de alguna manera. Y esa cuestión nos da la sensación de que tenemos el control porque estamos pensando previamente de cómo resolver algo que debería, yo debería hacer tal cosa. Genera eso de que uno va en búsqueda también del control de las cosas. ¿Cómo se interpreta eso? Porque yo puedo creer que al tener percepciones distorsionadas, puedo creer que está todo fantástico y tengo todo dominado y soy el amo de este lugar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque domino todo, y sin embargo es solo percepción. La realidad va por un terreno totalmente complejo o mucho más sencillo, y estoy complicando a todo mi equipo de trabajo creyendo que tengo el control, y es por ahí. Claro, justamente también hay otra idea racional muy común, que es esto de creer que uno tiene, o de interpretar que uno tiene el control de todo, o el control de cosas que en realidad no tiene control de alguna manera. Por ejemplo, en el equipo de trabajo, como decías vos, no se pudo llegar a tal meta, o no pudimos cumplir con lo esperado, o lo que sea. Entonces viene la culpabilización, ¿no? En el sentido más distorsionado y irracional del asunto, porque uno cree que cuando las cosas salen mal, el generar esta autoculpabilización de alguna manera, o sea, por el hecho de creer les di todo en la mano y fallaron, o
tenían todo y no pude hacerlos hacer tal cosa. O sea, tanto para afuera como para adentro puedes encontrar una percepción distorsionada de la realidad ante un resultado cualquiera. Sí, exacto. Uno de los tantos es eso, creer que uno tiene control sobre cosas que en realidad no tiene control, básicamente. O sea, de pensar de que porque no sé, porque como te decía, no sé, los compañeros de trabajo porque tuvieron que hacer determinada cosa, no pudieron cumplir y uno se siente mal, uno se siente ¿cómo es? Incompetente, claro, o lo que sea, con cosas que en realidad no tenían ni responsabilidad ni control, como puede ser, no sé, que se hayan dejado tus padres, por ejemplo, o que le hayan robado a alguien, a un amigo cercano, porque de repente, claro, salió de tu casa y de repente lo robaron en la esquina, y uno es el que se siente horrible y perdón por tal cosa, ¿no? El perdón viene mucho de esto, ¿no? Perdón por esto, perdón por aquello, y la culpabilización, cuando en realidad hay muchas de esas cosas, uno no tiene ni responsabilidad, claro, ni capacidad de haber incidido para que la cosa sea distinta, claro, ¿no? Ahí es cuando viene también la distorsión. Uno surge algo, una situación, uno interpreta que pudo haber tenido cierto control con eso, que en realidad no lo tiene, y ahí es cuando viene de nuevo la emocionalidad negativa, la culpabilización, esta intención de buscar el perdón siempre, ¿no? Que de alguna manera también empieza a generar ciertas desadaptación de nuestra emocionalidad y nuestra manera de comportarnos. ¿Cómo se identifica esto? Básicamente, ¿cómo nos damos cuenta que de repente estamos utilizando una interpretación un poco negativa? Básicamente, muchas veces por la intensidad de esta emoción, ¿no? Cuando uno realmente cuando uno está manejando una idea irracional que no está siendo comprobable por la realidad, comúnmente la emoción empieza a ser muy intensa, ¿no? Y en base a eso la conducta también empieza a ser como un poquito extrema. Como por ejemplo, el amigo llegó tarde al café, claro, ¿no? Y de repente al otro día ya no lo quiero ver más, o está todo mal, y nunca hubo esa capacidad de ver qué pasó en realidad, y de repente el amigo nos dice, vos, pero no te juntaste más, no me llamaste más, y no se da esta comunicación tampoco. Comúnmente cuando las emociones también son negativas, pero son objetivas, vienen desde el dolor, no tanto desde este sufrimiento intenso, ¿no? Y como que uno cuando la emoción empieza a ser dada por una distorsión cognitiva, uno como se siente un poco descontrolado, ¿no? Como que no puede manejar la situación. Entonces las ideas estas irracionales obviamente que no quedan solamente en que el amigo llegó tarde porque no le interesa, sino muchas veces no le interesa, pero también siempre pasa lo mismo, y esto puede llevar a que no soy una persona valorable, y esto pasa porque, ¿no? Y se empiezan a conjugar con otras situaciones de la vida diaria, ¿no? Porque la mente es muy dinámica. Entonces de repente me fue mal, yo que sé, en el trabajo, y el equipo de trabajo no pudo hacer esto, entonces esto se conecta con mi capacidad de trabajar y con mi capacidad de hacer amistades, y uno ahí empieza, justamente como decía hoy, por eso se conecta mucho con trastornos mucho del humor, porque son una oleada de emociones negativas, que uno realmente está muy inmerso en esa propia visión de las cosas que no son muy apegadas a la realidad. Pero ahí Santi, ahí también debe tallar la justicia, ¿no? Porque, a ver, es injusto que siempre me pase a mí y no le pase a fulanito, ¿no? Porque cuando tenemos que llamar a los clientes por orden alfabético, a fulanito le dan de la A a la E, y a mí arranco en la F, que están los Fernández, los González, siempre no es injusto. No, tengo que llamar a un montón de gente más que los apellidos de la A a la E. Exacto, también. Claro, siempre es injusto, ¿no? La idea de justicia. Claro. También es una de las tantas ideas irracionales que a veces pasa por ahí, o a veces también pasa por el hecho de a veces gente que tiende a ser muy servicial, ¿no? Por ejemplo, de que tiende mucho o que le gusta mucho estar
bueno, ayudando a otros o dando una mano, o estando siempre disponible. Y después tiene esta idea de que, esta idea de justicia, de que si yo hago tal cosa, en realidad vos tenés que actuar de la misma manera o más, muchas veces, ¿no? Claro. Y a veces esta tendencia siempre a, ¿no?, a dar una mano muchas veces cuando muchas veces no la pidieron, ¿no? A veces tiende a generar cierta frustración. Es decir, porque capaz que la otra persona no tiene tanta intención, su personalidad y su bienestar no viene tanto por ser tan servicial, sino que viene tal vez por otro lado, y eso no quiere decir ni que sea mala persona, Claro, ni que tenga malas intenciones. Pero esta idea un poquito distorsionada de justicia en ese sentido, de que yo hago todo por vos, y vos, bueno, hacés cuando te pinta en realidad, y bueno, y sí, o sea, esto también está siendo una idea distorsionada, claro, en base a eso. Es un poco también la contraposición de es culpa mía, no, es mi culpa Claro, que sea de noche, que esté oscuro, es culpa mía. Y va a ser de noche todas las noches después de las 6 de la tarde, ¿no? Quédate tranquilo que no va a cambiar eso. Pero muchas veces poner esas cuestiones que no, es culpa, fue culpa mía, yo tenía que haberte, en fin, hecho tal o cual cosa que no cambiaba nada, pero sí asumir en un acontecimiento cualquier rinconcito para decir que es culpa mía, o el perdón, como decías vos en un momento, ¿no? El perdón recurrente a esas cuestiones, porque, a ver, hablo de contraposición porque no sé usar, no tengo otro término para que los contrapongas, pero eso de que es injusto siempre, siempre es mi culpa, hay como una cuestión ahí de recurrencia o van por caminos distintos. Claro, de polarización. Ahí está. La polarización también es una de las tantas ideas, esto de o todo o nada, o siempre me pasa esto, o nunca me va a pasar esto. Hay como una rigidez en ese sentido. Entonces, en base a los siempre me sale mal, básicamente también genera una carga muy negativa de que si siempre me sale mal, bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Desde dónde saco la idea de que mañana lo intento de nuevo y me va a salir bien? Si en realidad siempre me sale mal, o nunca me va a salir como quiero. En base a eso también se generan, bueno, nuevas intenciones, o justamente apaga un montón de iniciativas. Por ejemplo, otra también es esta, que se conecta mucho con esta, es la tendencia de la anticipación catastrófica, esto de pensar, claro. De que lo que va a venir, primero que ya sé lo que va a venir, como este pensamiento de que uno puede adivinar lo que va a pasar, y que siempre lo que va a pasar es negativo, es decir, pasa mucho con las personas un poquito ansiosas también de, bueno, seguramente pierda el examen, no me van a aceptar para el trabajo, o si digo tal cosa, o me comporto de tal manera, o me visto de tal manera, se van a burlar de mí. Y esto lo que genera muchas veces es la evitación. Claro. Bueno, si yo estoy tan convencido de que voy a perder el examen, ¿no?, y me lo repito y lo sé, más allá de la parte objetiva, que puede ser muchas veces sucede, puede llegar, ¿no?, al punto hasta que ni te presentes y exactamente, ni siquiera lo pongas a prueba. Ahí va, por ejemplo, ¿no? Y pasa muchas veces con personas ansiosas que quedan solamente en el mundo de las ideas de alguna manera, que capaz que sí, se mataron 3 semanas o se mataron 2 meses en estudiar, pero están este nivel de ansiedad y este tipo de pensamientos son tan intensos de que no le va a ir bien y que le va a salvar y que si lo pierden va a pasar lo peor. Entonces muchas veces ni van al examen, ni se presentan a la entrevista de trabajo, ni van a la reunión social, ni van a la casa del amigo, ni van a conocer a alguien nuevo. También todo en base a algo que no se ha de alguna manera confrontado con la realidad, porque no sabes si te va a ir bien o mal, porque no fuiste, no sabes en realidad lo que va a pensar la otra persona, y después muchos de estos pensamientos, ¿no?, ideas irracionales, de alguna manera son de manera automática y muchas veces son como el punto del iceberg, ¿no? El punto más alto del iceberg, que en realidad muchas veces tienen una base de creencias más desadaptativas, que se expresan en esos pensamientos situacionales, pero si vos después empezás un poquito a andar, bueno, esta persona, o en el peor de los casos, ¿no?, en los casos más severos, cuando estas tipo de conductas son continuadas y se hacen de manera generalizada y entre diferentes
áreas de su vida también, porque no solamente en el examen, sino también es con los amigos, y es con la familia, y es con la pareja, y es en el laburo. De repente se empieza a ver que no comúnmente en terapia, ¿no? Que hay una base de creencias o de esquemas de pensamientos más rigidizados, por ejemplo, de ella desde base no sentirse o pensarse una persona no querible. Claro. Entonces, si uno desde la base se piensa una persona no querible o no valorable, cuando voy al bar y el amigo llega tarde, ya estoy pensando de que, bueno, vino por compromiso. Exactamente. No hay un, claro. Nunca quiso venir, en realidad no me avisó porque no le importa. Bueno, entonces sí me avisó porque no le importa y en realidad no tiene nada que ver, está corto con este vínculo. Y ahí también se pierden un montón de oportunidades, todo en base a ciertas creencias y autovaloraciones un poco maladaptativas. Y está eso de que nunca va a llegar, como por ejemplo, hoy no se fía, mañana sí en el boliche, ¿no? De esa cuestión que siempre la está esperando pero nunca va a llegar, como por ejemplo, hoy es un mal día, está todo mal, pero mañana voy a tener mi recompensa, aunque al otro día sea ese día malo igual y mañana espere la recompensa y al otro día sea ese día malo y mañana espere. Puede pasar algo así también, de que intentar creer en esa percepción que solo hoy, pero en definitiva solo hoy es cada vez que te levantás. Ahí va, por ejemplo en los vínculos. Claro. Por ejemplo, el vínculo, ahí va. Claro, pero ahí ya hay una cierta objetividad. Si de repente el amigo lo invita a tratar la llegó tarde, llegó tarde una vez, y lo invitaste de nuevo y no va, y de repente te dice que no, de nuevo, bueno, ahí ya hay una cuestión un poco más contrastable con la realidad. Claro. O de repente le preguntás y en vez de que te dice, porque de repente llegó tarde porque se le complicó de repente. Ahí está la diferencia también de las ideas. Una persona puede pensar que ese amigo llegó tarde porque no le interesa ir, porque en realidad no tenía ganas, no sé qué, y otra persona puede pensar, bueno, son las 11 de la noche, estamos en Montevideo, capaz que le pasó algo. Claro. Levanta el teléfono y le llamo, vos, ¿todo bien? Sí. ¿Pasó algo? Lo que sea, ¿no? Son como, viste que la interpretación de lo que pasó a eso iba. Hoy pero ya pasó, mañana va a estar todo bien y el otro mañana con la misma percepción volvés a repetir lo mismo y en definitiva lo único que haces es seguir con esa mirada catastrófica de las cosas, ¿no? Seguir como siempre negativo, porque en definitiva te querés autoconvencer que hoy es, pero mañana voy a tener un mejor día y al otro día arrancás con la misma como que reinicias todo y siempre el día de mañana va a ser siempre el otro que viene, nunca mañana va a ser hoy. Nunca la solución llegó, siempre es para mañana, siempre es después. Sí, uno nunca sabe en realidad esto de la anticipación, ¿no? Nunca sabe en realidad qué va a pasar, por eso. Bueno, y yo ahora te voy a dar 2 minutos para ir, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos vuelta a este partido? ¿Quién ponemos? ¿Cavani junto con Suárez? ¿Qué hacemos? O hay que echarla a la miércoles a Tavares porque es un desastre, nunca lo quisimos. Y hace 10 años venimos festejando logros de lo que sea. Bien, sí, comúnmente lo que se hace cuando esto es muy intenso, ¿no? Y uno se empieza a percibir que le está complicando, como decía, en diferentes áreas de la vida, siempre viene bien hacer lo que se llama reestructuración cognitiva, es decir, reestructurar un poco esas maneras de interpretar, que es lo que se hace comúnmente en terapia, ¿no? Que es donde básicamente se identifica una situación donde se utilizó una distorsión cognitiva y se trata de reinterpretar básicamente eso, por eso se llama reestructuración. A ver si puedo pensar de otra manera y ver también, sobre todo, desde dónde viene esa continuidad en esa distorsión. Y ahí ya vamos, como te decía recién, a las bases, digamos, de ese iceberg, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hablamos de pensamientos, hablamos de interpretaciones, es decir, y las personas comúnmente no estamos tan acostumbradas a gestionar lo que pensamos. Uno muchas veces se cree que lo que piensa es lo que es, ¿no? Entonces, a veces en esto de la estructuración cognitiva, a veces es un poco difícil al principio tener conexión con lo que uno está pensando y debatirlo, por lo menos, o ponerlo de alguna manera en duda. No es algo que sea muy fácil, ¿no? O que salga de manera intuitiva, pero es algo que se aprende y una vez que uno lo va como practicando, uno dice, bueno, en realidad pasó esto,
viene el pensamiento automático y uno ya empieza a identificar que bueno, en el sentido más criollo, bueno, me estoy haciendo cabeza, en realidad esto no es tan así, ¿no? Y uno empieza a poner en tela de juicio, en realidad, las interpretaciones que hace acerca de las cosas. Y eso ya es un avance bastante positivo. Ahora me puse a buscar, Santiago, que lo había visto hace unos cuantos días y me llamó mucho la atención, que tenía que ver con una página también de un licenciado en psicología, y la saqué mismo hasta para pasártela, de la misma manera que te pasé el chiste de que fui a hablar con mi mamá y me traje milanesa, ¿no? Sí. Pero este no te lo pasé. Pero es importante porque capaz que nos da pie para la columna de la semana que viene, haciendo referencia a esto también, ¿no? Dice, así funcionamos. La situación, dice, te enfrentás a una situación. En el pensamiento, de la que sacás conclusiones, ¿no? Te enfrentás a una situación de la que sacás conclusiones. Después en la emoción, esto te genera más emociones. O sea, te enfrentás a una situación de la que sacás conclusiones, esto le genera emociones. Y la conducta, actúas conforme a ellos. O sea que hay una situación, un pensamiento que te hace sacar conclusiones, eso genera las emociones y con esas emociones actúas. Yo te lo iba a pasar la otra vez porque tenía que ver con esa cuestión de la interpretación. Y mira, claro, ya pongo esto como para generar, para el resumen de lo que hablábamos, cómo viene cómo deberíamos interpretar estas cuestiones y todo lo que hablaste un buen rato para darle pie a la semana que viene, cómo actuar. Cómo estar, a ver cómo puedo explicarlo, cómo estar claro y limpio en esas emociones, ¿no? Claro. Que no sean, que no contaminen las decisiones. Exacto, sí. Claro, eso fue básicamente eso es el ABC Claro, de esto, ¿no? Exactamente. Eso es el ABC de esto, sí, como decía, nuestras interpretaciones de las cosas, sean objetivas, sean positivas, sean negativas, sean irracionales, generan emociones. Claro. Y en base a cómo se hace esa interpretación, la intención de la emocionalidad, y en base a esa emocionalidad es cómo nos comportamos, es decir... ¿Cómo vivir libre de distorsiones? Que fue lo que planteamos al principio, ¿no? O sea, cómo generar pensar o actuar libre de esas distorsiones que nos provocan todo esto que estuvimos hablando ya 48 minutos de columna hoy, porque fue sumamente interesante. Por eso te doy el pie para que la semana que viene empecemos a hablar de esa cuestión, cómo volver a las emociones más que a los pensamientos, más que a a ver a dónde quiero llegar, que muchas veces uno, como en este caso que hablábamos un montón de rato y me pareció genial, es más, esta columna va a subir a YouTube en un rato para que la puedan volver a escuchar y la puedan analizar, porque me parece muy interesante, pero sí generar eso de que tener emociones claras o limpias, refiriéndote a que venís ordenado en estas cuestiones que plantea. Por eso te digo, te tiro el desafío de la semana que viene para volver a hablar de las emociones y la interpretación de las emociones nuevamente. Bárbaro. Sí, estaría bueno, sí, profundizar un poquito acerca de qué son las emociones, cómo surgen y entenderlas, porque si no... las emociones, viste, son naturales. Obvio. O sea, las emociones, lo que no... Y son intensas o no intensas, todo en base a nuestros pensamientos. Obviamente, a veces, como decía también, en base a las situaciones. Viste que muchas veces se pone esto del ABC en el sentido de que viene situación, después viene emoción y después viene conducta, pero en realidad eso a veces es así y a veces no tanto, porque a veces las conductas también, que a veces se le pone en último lugar, afectan directamente las emociones y eso empieza a afectar nuestra manera de interpretarnos también. Entonces podemos hablar, sí, estaría bueno aclarar un poquito esas cuestiones la semana que viene. Espectacular, Santi. La verdad que un columnón se te extrañaba, pero lo disfrutamos plenamente como siempre, aquí en la mañana de la 98.5. Nos vemos el próximo lunes a las 10. Un abrazo enorme. Dale, para mí un placer. Gracias, Mario. Un abrazo grande. Que pases muy bien. Chau. Bueno, chau. Amigos, pasó por aquí, por la mañana de la 98.5, el psicólogo Santiago Coitiño. Nosotros vamos a la pausa.